La idea es hablar un poco de medios de contraste, pero no de la perspectiva tan química, tan estructurada, del hablar de osmolaridad, de hablar de estructura química, de hablar de moléculas, ni menos de reacciones adversas, que como dijo Fer, Nahuel Cangaro va a dar la semana que viene, que están todos invitados, sino hablar un poquito de lo que vemos diariamente, de lo que usamos como medio de contraste, ya sean los comerciales o los que tenemos al alcance de la mano, los que son incomprables o los que son gratis, cómo los utilizamos, en qué estudios y qué jugo le podemos sacar a esos contrastes. Más que nada eso, no una charla de esas aburridas de 300 miliomoles kilo que todos se van a ir corriendo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos que hacer primero para hablar de medio de contraste? Primero que nada, definir qué es un medio de contraste, perdón. ¿Sí? ¿Qué es un medio de contraste? Es toda sustancia o conjunto de sustancias, ¿sí?, que introducidas en el organismo por cualquier vía permiten resaltar y opacificar estructuras anatómicas normales, como puede ser un vaso, un órgano, o patológicas, como puede ser una masa tumoral. También permiten evaluar cómo perfunde un órgano o cómo perfunde una lesión, ¿sí?, y diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos. Hay una premisa que dice que el medio de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración tisular, o sea, sobre los tejidos, con la menor cantidad de efectos adversos. ¿Cómo podemos clasificar a los medios de contraste? Generalmente se clasifican por el tipo de imagen que generan, ¿sí?, o cómo se comportan, y por la vía de administración que utilizamos para introducir en el paciente ese contraste. Vamos a hablar primero de cómo se comportan esos medios de contraste, ¿sí?, según si son positivos, si son negativos o si son neutros. Los positivos son los que atenúan los rayos X más que los tejidos blandos. O sea, son radiopacos, los vemos blancos. Pueden ser hidrosolubles o no, y aumentan la intensidad de la señal siempre. Tenemos también los contrastes negativos, que suelen ser principalmente gases, que atenúan los rayos X menos que los tejidos blancos, o sea, los vemos radiolúcidos o negros. Y tenemos contrastes neutros, ¿sí?, que son los utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. Acá vemos imágenes, acá vemos un corte coronal de una tomografía en una fase excretora, donde se pinta bien con contraste iodado todo el árbol urinario, ¿sí?, todo, riñones, uréteres y vejiga. O sea, esto es una imagen de utilización de contraste positivo. La del medio es una imagen de utilización de contraste negativo, vemos el aire en el marco colónico, ¿sí?, y la de la derecha, ¿sí?, es la utilización de un contraste neutro, como puede ser el agua, en esta tomografía, en un corte coronal, que vemos cómo está bien distendido el estómago y todo el intestino, con una hipodensidad, vamos a decirle así, bien característica del agua. Este es un cuadrito de lo que hablábamos recién, de los 3 tipos de contraste según cómo se comportan, ¿sí?, y los más comunes, o de los que vamos a hablar en esta clase, hay un montón más seguramente, ¿sí? Tenemos como positivos los 3 más comunes, los más conocidos por todos, el bario, el yodo y el gadolinio. Como neutros tenemos el agua, muy utilizada últimamente, el manitol, el gel acuoso, y como negativos tenemos el aire, el dióxido de carbono y la yerba mate. Y después vamos a describir cada uno de estos, las principales características. Y según la vía de administración del contraste, las podemos clasificar en oral, ¿sí?, que se emplean en radiología contrastada, ya muy en desuso, pero bueno, en algunos lugares, en nuestro centro, por ejemplo, se sigue utilizando, ¿sí?, como para hacer estudios como la seriada gastroduodenal, el tránsito de intestino delgado, el colon por ingesta, ¿sí?, las degluciones pediátricas.
Su uso se basa en la tinción o distensión del tubo digestivo, que permite diferenciar un órgano de otro o de otras estructuras. ¿Cuáles son los medios de contraste que utilizamos normalmente por vía oral? El sulfato de bario y las sales de bicarbonato, ¿sí? Normalmente para los estudios que le mencioné recién, seriada, tránsito, la deglución pediátrica, ¿sí? También utilizamos el bario oral en tomografía, diluido, para pacientes que son alérgicos al yodo. Se realiza una dilución para que sea más tolerable y para que genere mucho menos artefacto, porque el bario puro, llamémosle así, generaría tanto artefacto en la imagen que haría que la tomografía sea de muy baja calidad. Por lo tanto, se lo utiliza diluido. Eso en pacientes, recuerden, alérgicos al yodo. ¿Qué otro contraste podemos administrar por vía oral? El aire, ¿sí? Como por ejemplo en la seriada esófago gastroduodenal se utiliza polvito efervescente, ¿sí? Podemos utilizar también agua o leche para estudios del tracto digestivo, como para estudios del intestino especialmente. Podemos utilizar también manitol, metilcelulosa o polietilenglicol, que son sustancias que hacen que disminuya la reabsorción de agua por parte del intestino. Y también podemos utilizar lo que les nombraba, la yerba mate o el mate cocido, para estudios de la vía biliar mediante resonancia magnética. Después vamos a ir viendo algunas imágenes de cada una de estas cosas, ¿sí? Pero por lo menos para que tengan una idea de en qué se utiliza. Otra vía de administración muy común, que es la endovenosa, se utiliza tanto en radiología, como les nombraba hoy, los voy a nombrar después el urograma, digo, en tomografía, en resonancia, en estudios de hemodinamia, y últimamente se incorporó en mamografía. Otra vía de administración es la intraarterial. Esta se utiliza mucho en estudios de angiografía, de hemodinamia, en lo cual no me voy a meter porque yo no tengo experiencia, solamente lo voy a mencionar. Y una vía más también de inyección es la intraarticular, ¿sí? Que se introducen en algunas articulaciones medios de contraste, ya sea iodado para tomografía o gadolíneo para hacer las artrorresonancias. Y por último vamos a mencionar las vías de administración, llamémosles endocavitarias, ¿sí? La rectal, como por ejemplo el bario para hacer el colon por enema, las sales de yodo hidrosoluble, el agua, el aire ambiental, y en resonancia se está utilizando gel, ¿sí? Suelen ocasionar molestias para el paciente, molestia abdominal, ¿sí? No es cómodo para el paciente esta vía de administración, y puede generar también deseo evacuatorio durante y post estudio. La vía de administración vaginal también es otra de las vías utilizadas. Se emplean medios de contraste iodados para la realización de la histerosalpingografía, que es un estudio de permeabilidad de las trompas, que vamos a ver también. Y en resonancia se está utilizando gel por vía vaginal. Y la última vía que vamos a mencionar, que es la intracanalicular, es un estudio lamentablemente tortuoso para el paciente, pero bueno, que se hace mucho. Son empleados dentro de los conductos. El contraste se inyecta directamente en pequeños conductos o canalículos, como por ejemplo por la vía lagrimal, para el estudio de la dacriocistografía. Dacriocistografía, así se dice bien, perdón. Si voy muy rápido me frenan, porque a veces me cebo. Y ahora vamos a describir, ya dijimos cuáles son las vías de administración de esos contrastes, vamos a describir un poco de cada uno de estos contrastes. ¿Qué son? ¿Qué se utilizan? ¿Cómo se ven? ¿Sí? Muy sencillito, muchos lo conocemos ya o por la práctica diaria o por cuando los estudiamos, son estudios comunes, no voy a nombrar cosas raras. ¿Sí? El sulfato de bario, tal vez el más conocido, de por vía rectal, por vía oral, ¿sí? Es un metal pesado que puede administrarse, como decía, por vía oral para estudios digestivos, de radiología, o en tomografía en pacientes alérgicos, ¿sí? O por vía rectal en forma de polvo o suspensión para diluir en agua, ¿sí? Y la eliminación de este medio de contraste es por vía rectal. Acá vemos a la izquierda una imagen de un estudio pediátrico de deglución, ¿sí? Acá vemos cómo se evalúa la deglución y se evalúa cómo va por el contraste por el esófago hasta llegar al estómago, ¿sí? Acá vemos un estudio de un tránsito de intestino delgado, donde se ve bien planificado con contraste varitado el estómago y todo el intestino,
Y acá vemos una imagen de un colon por enema con doble contraste. Hablamos de doble contraste porque vemos imágenes radiopacas o blancas que están dadas por el bario, imágenes más oscuras, ¿sí?, que están dadas por la insuflación de aire. Y en esta imagen de tomografía, en un corte axial a nivel del hígado y del estómago, vemos el estómago bien planificado, con contraste varitado, ¿sí? Ven cómo se ve bien la pared, y no hay artefacto, como les decía. Esto está preparado en una concentración adecuada para que no genere artefacto y estropee la imagen. Acá vemos contrastes como el aire y el polvo efervescente, ¿sí? Ustedes fíjense que yo me estoy yendo de lo que es el yodo y el gadolinio y el bario. Estamos nombrando algunas otras cosas que actúan como acompañantes del contraste o que actúan propiamente como contraste. En este caso, el aire y el polvo efervescente actúan como contraste negativo, ¿sí? Se usan para distender órganos digestivos, ¿sí?, dando el efecto de doble contraste, lo que les decía recién, negro y blanco. Blanco el bario, negro el aire. Puede administrarse por vía transrectal u oral, ¿sí? Acá tenemos un colon por enema, ¿sí? Acá tenemos imágenes de colon por enema que se administran por vía transrectal, luego de pasar el bario se insufla con aire, ¿sí? Y el polvo efervescente se utiliza por vía oral. Acá vemos un estómago, ¿sí?, con doble contraste también, lo blanco y lo negro. En esta imagen vemos un colon bien distendido, con doble contraste. En la imagen del estómago vemos bien la diferenciación de los pliegues del estómago, ¿sí? Y en estas dos imágenes, fíjense con el doble contraste cómo se ponen de manifiesto las imágenes diverticulares, ¿sí?, que son todos esos globitos en la pared. Bien, como les decía, el agua es muy utilizado últimamente como medio de contraste, ¿sí?, sobre todo en tomografía y resonancia. Es un contraste neutro, ¿sí?, requiere para el estudio específico que se realiza, que es para el entero resonancia y para el entero tomografía, de una adecuada limpieza gastrointestinal y un ayuno previo. O sea, tiene que estar muy bien preparado el paciente para que el estudio resulte bien, y hay que respetar ciertos tiempos en la administración del contraste, en este caso del agua, ¿sí? Se utiliza para generar una buena distensión intestinal, ¿sí?, para poder valorar bien la pared gástrica y de las asas intestinales. Estas dos imágenes corresponden a una tomografía, ¿sí?, una enterotomografía. Fíjense, recuerden que siempre estos estudios, que sea el contraste del agua no quiere decir que sea el único contraste, ¿sí? En estos casos hay administración de contraste endovenoso también, lo que hace un aporte espectacular para este tipo de estudio como la enterotomografía y la enteroresonancia. Van acompañados. Acá vemos bien la distensión del estómago, fíjense, todo esto es agua, y fíjense con el contraste endovenoso cómo se pone bien de manifiesto la pared en busca de lesiones. Y acá en un corte a la altura del ilion, fíjense esta imagen, esto tiene también contraste de agua, ¿sí? Y acá tenemos una hipercaptación o una hiperdensidad dada por el contraste endovenoso. Espérenme un segundito que los vecinos están de joda, cierro la ventana un cachito, porque si no me van a matar. Disculpen. Bien, les decía, en este corte axial a nivel del ilion, hay una imagen que capta contraste, una masa en el interior, que tal vez si a este paciente le hubiéramos hecho una tomografía común con contraste varitado oral, ¿sí?, o iodado oral, veríamos toda una imagen blanca que se confundiría y no podríamos, veríamos un aumento de tamaño tal vez del ilio, pero no veríamos los límites de la masa, y si todo era masa o solo una parte. Esa es la importancia también del uso del agua en estudios de patología gastrointestinal. Y acá vemos dos estudios, un axial y un coronal de resonancia magnética, una enteroresonancia. Fíjense cómo se ve bien brillante el agua en estas imágenes, de Trufi, ¿sí?, con una buena distensión, y cómo se marca bien los pliegues de las paredes. Bien. Mannitol y polietilenglicol, estos dos, uno u otro, no actúan solos, ¿sí?, actúan siempre con agua. ¿Cómo se prepara esto? En la actualidad estamos utilizando, o se está utilizando mannitol, ¿sí? Se preparan 250 mililitros de mannitol en 750 mililitros de agua, o sea, hasta llegar a 1 litro, ¿sí? El mannitol lo que hace es, actúa como
junto con el agua como contraste neutro, ¿sí? Pero el mannitol lo que hace es disminuir la reabsorción intestinal del agua, o sea, hace que el agua permanezca más en el intestino, haciendo que durante el estudio la distensión sea muy buena, ¿sí? Mejora la distensión. Se utiliza, como le decía, en enteroresonancia y enterotomografía. Principalmente estos estudios se hacen para estudios de la pared del intestino delgado, y siempre, como les mencioné hace un ratito, acompañado de la administración de contraste endovenoso. Acá vemos una entero-TC, fíjense cómo se ve bien la pared con contraste endovenoso y cómo se ve más oscuro todo lo que es el agua con el mannitol, ¿sí? El contraste negativo en realidad lo da el agua, el mannitol lo que hace es disminuir la reabsorción de ese agua por parte del intestino. Acá vemos la conjunción del contraste endovenoso y del contraste negativo del intestino. Y acá vemos una imagen de una enteroresonancia similar a la que vimos hace un ratito. Fíjense cómo se ven todos los pliegues de la pared intestinal y el contenido distendiendo dentro. Y acá llegamos a uno que es baratito, baratito. ¿Sí? El mate cocido, la yerba mate. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a darle mate cocido para estudiar la vía biliar? En realidad, en esta imagen que ven acá, el mate cocido no es esto que está brillando en la imagen. El mate cocido lo que hace es tapar borrar todas las estructuras que tapaban esta imagen, ¿sí? El marco duodenal, que se vería brillante y taparía toda esta imagen por delante. El mate cocido lo que hace es apagarlo, ¿sí? Lo saca, como lo que lo sustrae. Esto fue descubierto ya hace unos cuantos años por profesionales de la Fundación Científica del Sur. Como todo hallazgo fue fortuito, ¿sí? Estaban haciendo estudios de la vía biliar en pacientes a los que se les administraba por vía oral jugo de piña, jugo de naná. Es un contraste, una sustancia que se utiliza mucho en Europa o en Estados Unidos que se utilizó siempre para sustraer esas imágenes y poner de manifiesto solo la vía biliar. Les hacían al mismo paciente un estudio previo a la ingesta de jugo de piña y otro posterior a la ingesta. Pero ¿qué observaron? Que algunos pacientes ya previo a la ingesta de jugo de piña tenían apagado el marco duodenal y se veía perfecta la vía biliar. Entonces empezaron a interrogarlos. Y a pesar de que se les había dicho que fueran en ayunas, habían tomado mate. Entonces empezaron a probar con el mate cocido, obteniendo resultados extraordinarios, ¿sí? En muchos lugares del mundo hay fármacos que hacen esa función, pero bueno, para nosotros son, primero que acá no se consiguen y son inaccesibles, y con lo económico, lo fácil de preparar, que no genera efectos adversos, es tolerable y está disponible en cualquier lugar, se empezó a usar el mate cocido para los estudios de la colangioresonancia o de la vía pancreatobiliar por resonancia magnética. Acá vamos a ver unas imágenes, fíjense, las del margen superior son imágenes en las que el paciente previamente al estudio ingirió mate cocido. Y en la imagen inferior vemos las que el paciente no ingirió mate cocido, ¿sí? Fíjense cómo vemos en toda su totalidad la vía biliar, fíjense la intrahepática, el colédoco, el Wilson, el cístico, la vesícula. Hasta acá en una imagen MIP 3D vemos un cálculo bien redondito ahí. Y en las imágenes de abajo, perdón, fíjense que acá la unión del colédoco y el Wilson no se puede establecer. Acá tenemos una interposición sobre el colédoco, acá no vemos casi nada del Wilson, ¿sí? Todo esto que brilla por delante o por detrás, que está superpuesto a la vía biliar, es el marco gastroduodenal. Y eso es lo que se apaga o se sustrae con la ingesta de mate cocido. Algunas publicaciones dicen que hay que tomar 1 litro de mate cocido previo al estudio. Lo que nosotros hacemos en la práctica diaria es un vasito de mate cocido doble, con doble saquito, somos de Rochones, unos 10 minutos antes del estudio,
y logramos estos resultados como se ven acá arriba. Bueno, y llegamos al más conocido, tal vez la estrella de los contrastes, que hoy más que nunca hay que cuidarlo, hay que escatimar en su uso y no derrochar nada, porque está en falta, no solamente en nuestro país, está en falta el yodo a nivel mundial, y no se puede recuperar cuando se termine. Así que hay que usarlo muy racionalmente, ¿sí? El yodo, como lo llamamos nosotros, o contraste iodado hidrosoluble, se puede administrar por vía oral, como ya vimos, o por vía endovenosa, ¿sí? ¿Cuál es su característica? Es que se expande de forma bien difusa a través del espacio extracelular. Acá vemos una imagen de un corte coronal de tomografía. Fíjense que vemos el yodo oral distribuido por todo lo que es el tubo digestivo, y acá vemos la administración de contraste endovenoso iodado también, ¿sí? Acá vemos una imagen vieja, ya este estudio casi en desuso, que es el urograma excretor, que se realizaba en radiología convencional. Acá vemos una fase, dice, de 30 minutos, donde se pone de manifiesto una vía excretora doble, bilateral, ¿sí? Donde acá tenemos bien planificada la vejiga, ya este estudio ya está terminando. Acá vemos algo muy nuevo, que es la mamografía con contraste. No consiste ni más ni menos que hacer una técnica similar a la que se hace sin contraste, pero posterior a la administración de contraste endovenoso. Los equipos nuevos permiten utilizar una técnica de alta y baja energía, lo que permite luego de esa utilización hacer como una sustracción de imagen, y se pone bien de manifiesto, estoy repetitivo, una imagen acá nodular bien vascularizada, ¿sí? Y acá lo que vemos a la derecha es una angiotomografía, ¿sí? Con contraste iodado también, donde vemos un aneurisma del circuito posterior. O sea, la idea es que vean que el contraste iodado no hay que identificarlo solamente con la tomografía, se puede utilizar en distintos métodos, se puede utilizar en quirófano, se puede utilizar en mamografía, como vimos, en radiología. Acá vemos... Pancho, perdón Sí, que te perdón. interrumpa, hay una Sí, pregunta. sí. Pregunta Rafael, ¿por qué el mate cocido apaga el marco colónico? Antes que no te vayas de tema, por eso te interrumpí, discúlpame. Al igual que el jugo de piña, es una sustancia muy rica en manganeso. Y eso lo convierte en un contraste negativo, ¿sí? Por sus características paramagnéticas. Perfecto, perfecto. Espero que lo haya podido escuchar Rafael. Gracias. No, por favor. Bien, les decía, no se queden con el concepto de que el yodo es de tomografía y nada más. Bien. Y acá vemos, en esta imagen, en los extremos vemos lo último, lo más avanzado. Fíjense que vemos una angiotomografía desde algo de miembro superior, callado aórtico, hasta los pies, ¿sí? Acá vemos una reconstrucción 3D del mismo estudio. Esto se logra con equipos de tecnología avanzada, con gran cobertura y desplazamiento de camilla, con bombas con inyección dual de contraste, y bueno, con una amplia experiencia técnica, ¿sí? Y en el medio, acá vemos estas viejitas que me facilitó el profesor Comaschi. Acá vemos una vieja tomografía lineal, muchos ni siquiera la habrán conocido, ¿sí? En el centro vemos un estudio que seguramente se sigue haciendo más que nada en quirófano, que es la colangiopancreatografía transtubo de Kerr, o sea, se inyecta a través de un tubo posquirúrgico que queda contraste para ver cómo quedó la vía biliar. Y en la imagen esta de la derecha, esto es una histerosalpingografía, sé que se sigue haciendo, sobre todo en centros de fertilización, porque la idea de este estudio es ver la permeabilidad de las trompas con el paso del contraste endovenoso, ¿sí? Todo esto utiliza contraste iodado, ¿sí? Este contraste iodado, diluido con agua, es poco absorbido, se elimina por vía fecal, ¿sí? Hablamos del oral. Y el endovenoso se elimina casi completamente por orina, solo un
2%, dicen los libros, se excreta por vía biliar. Así que recordemos, el oral se elimina por vía rectal, fecal, el endovenoso por vía urinaria y un mínimo porcentaje por vía biliar. Acá en las que me metí. Ahí dice antes que me pregunten. Este es un tema para hablarlo en largo y tendido, puede dar debate eterno, nunca vamos a terminar resolviendo nada, creo. Pero tenemos que saber que hay una legislación, que nos avala en nuestra función en cuanto a la administración de medios de contraste. ¿Es vieja? Sí, es vieja, es de 1956. ¿Está vigente? Esto es el marco de la provincia de Buenos Aires. Yo no quiero hablar de otras legislaciones porque no las conozco, ¿sí? Sé que muchos van a plantear, a mí me dejan solo, tengo que hacer el contraste, a mí me obligan si no me echan, a mí me dicen que no, a mí me dicen que sí. Yo no me voy a meter en eso porque ya les digo, es una charla, debate eterna. Solamente lo voy a mencionar para que lo tengan, el que quiera busca la legislación y tiene dónde ampararse, ¿sí? La legislación dice que a falta de normas relativas a esta actividad, en la ley número 4534 sobre el ejercicio de la medicina y demás ramas del arte de curar, ¿sí? En su decreto 361/56 de la Ciudad de La Plata, con fecha 18 de enero de 1956, en su artículo 6 dice: no les está permitido a los auxiliares de radiología, recuerden que ese año, en algunos lugares hasta hoy, somos auxiliares de radiología, en algunos lados no han cambiado la normativa, dice, no les está permitido a los auxiliares de radiología, en su inciso B, introducir en el organismo del paciente sustancias de contraste para exámenes radiológicos, a excepción de aquellas que sean por vía fecal o rectal, y en estos casos bajo control médico. Dicho esto, seguimos con la clase y lo debatiremos en otro ámbito. Bien, acá vemos algunos de los contrastes que utilizamos en tomografía. Yo quiero aclarar que por más que esto sea de una marca comercial, yo no tengo ningún conflicto de intereses ni con ninguna empresa ni con ninguna marca, solamente los pongo a modo ilustrativo. Acá vemos un contraste que tiene una concentración de 300 y otro de 370, el más usado para estudios de rutina es el de 300, el de 370 se utiliza más para coronario, para angio. ¿Qué ventaja tiene el de 370? Que utilizamos mucha menos cantidad por kilo de peso. Entonces podemos utilizar mucho menos contraste para lograr un estudio de calidad. Por supuesto, siempre acompañado de solución fisiológica, ¿sí? Estos son los que están en falta, esta marca y todas las marcas, y que hay que cuidarlo como oro. Acá vemos un cuadrito comparativo a la misma altura de una tomografía de abdomen o de hígado con contraste endovenoso en distintas fases o distintos tiempos. En la superior izquierda vemos una imagen sin contraste endovenoso, donde se ve una opacidad redondeada, dos en realidad. En la imagen de la derecha vemos que esas opacidades van captando contraste en la fase arterial de forma periférica. En una fase más venosa se ve cómo se va llenando de contraste de afuera hacia adentro, en realce se llama centrípeto, y en una fase bien tardía, fíjense cómo se homogeniza, ¿sí? Esas imágenes se hicieron de igual densidad que el parénquima hepático y ya no las vemos más. Esto es un comportamiento típico de un hemangioma hepático. Acá tenemos el estudio de la tortura, el que se introduce por vía lagrimal dentro de la órbita, un introductor, valga la redundancia, con 1 mililitro de contraste endovenoso, ¿sí? Para tratar de ver la permeabilidad desde el conducto, desde la fosa lagrimal hasta la nariz, ¿sí? Acá vemos en la imagen de arriba a la izquierda, vemos cómo está tapado el conducto, acá tenemos un poquito de moco también, acá no lo vemos bien, acá ya tenemos contraste administrado, fíjense cómo va bajando hacia la nariz. Acá tenemos esta misma imagen, donde está destapado ya el conducto. Recuerden que yo les dije que a veces con una mínima presión se destapa el conducto, ¿sí? Acá tenemos también el pasaje, en esto no se veía, miren cómo se ve ahí, y acá tenemos ya llegando a la nariz el contraste iodado.
Y pasamos al gadolinio, el famoso gadolinio de resonancia, ¿sí? Que dice que es un metal perteneciente a las tierras raras, constituido por un ion metálico con propiedades magnéticas, toda esa parte química que, bueno, que la leeremos y la olvidaremos porque son cosas que no manejamos diariamente, dice, asociada a un agente quelante que lo transporta. ¿Qué hace? Tiene iones de metal que afectan las propiedades magnéticas de los tejidos, ¿sí? Alrededor de donde actúa. Altera estas propiedades magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando la calidad de las imágenes. Y acá tenemos distintos tipos de imágenes, una angioresonancia de una mano, ¿sí? Fíjense cómo se ve, contraste bien, los lechos unguiales, todo perfecto. Acá tenemos una imagen de una lesión muscular, ¿sí? De muslo, fíjense en el corte superior no tiene contraste, en el corte inferior como capta contraste, seguramente es una imagen maligna. Y acá vemos un estudio muy habitual últimamente, que es el estudio de mama dinámica, del cual habló Diego Pozos el otro día, ¿sí? Fíjense cómo se ve toda la captación de contraste de todo lo que es vascular y todo lo que es patológico. Acá tenemos otras imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el gadolinio sobre la secuencia de resonancia? ¿Sí? Reduce el tiempo de relajación de las secuencias, principalmente de la ponderada ante 1, es administrado por vía endovenosa siempre, ¿sí? Y se excreta por vía renal, ¿sí? Recuerden que el yodo era el oral por fecal y el endovenoso por vía urinaria. Este también es por vía urinaria. Este es más tóxico para los riñones. Por suerte se utiliza poca cantidad. ¿Cómo se pueden clasificar los medios de contraste de resonancia? En paramagnéticos como el gadolinio o superparamagnéticos conformados por el óxido de hierro, ¿sí? Asociado a una partícula de estrano, otra vez la química rara. Listo, olvídense de eso. Acá tenemos una imagen de un axial T1 del cerebro con contraste endovenoso. Fíjense la captación de esta masa del asta posterior, de los ventrículos laterales del lado izquierdo. ¿Sí? Acá en esta imagen de una resonancia de abdomen vemos una captación difusa en el hígado, y acá vemos una imagen con supresión de grasa y un coronal de plexo braquial donde vemos toda la captación de los vasos y vemos, se pone en manifiesto bien los nervios. Acá tenemos más imágenes de resonancia conseguidas gracias al gadolinio. Acá tenemos de distinta marca, para que no digan que hago publicidad de alguno, ¿sí? Es lo que se consigue en el mercado hoy. Acá vemos una imagen de una lesión hipercaptante, sobre todo periférica, de la región escapular derecha del paciente. Arriba a la izquierda tenemos una imagen de varias imágenes en realidad, en rotación, de una angio desde el callado aórtico hasta las ilíacas, fíjense con sus ramas laterales y todo. En esta imagen central vemos una lesión tumoral del riñón izquierdo, como en una imagen sin contraste, en una imagen más con contraste cortical, acá en una imagen más venosa, y en un coronal como está más homogenizado, ¿sí? Y abajo, aquí a la derecha, vemos una hermosa angio desde el callado aórtico, miembro superior, cuello y hasta toda la vascularización del cerebro. Una hermosa imagen. Todo esto es gracias al gadolinio. Y el contraste pastoespecífico. ¿Qué es el contraste? Ay, estoy trabado. El pastoespecífico, ¿sí? Es un contraste, acá dice que se llama ácido gadoxético, ¿sí? Es un contraste que se utiliza para ciertas patologías hepáticas, nada más, ¿sí? Es un contraste que se lo denomina intracelular, mientras el gadolinio común es extracelular, el ácido gadoxético es intracelular. Se fija directamente a los hepatocitos funcionantes, a los que están activos, ¿sí? Reconociendo mejor las lesiones que son extracelulares, ¿sí? Como por ejemplo las metástasis. Acá vemos un estudio de un paciente en los distintos tiempos de adquisición. Fíjense que mientras que un estudio de hígado de abdomen normal no dura más de 5, 7 o 10 minutos post contraste, ¿sí? En el caso de un angioma, que podemos esperarlo, en este caso de utilización de tiempo espacio específico, cambian, hay que respetar otros tiempos, ¿sí? Acá vemos una imagen de un T1 supresión de grasa sin contraste, ¿sí?
Acá vemos algo llama la atención, pero no se pone muy manifiesto. En una fase arterial, fíjense cómo cambia su contraste. En una fase venosa se va como homogeneizando, en un tardío temprano ya se hace casi todo homogéneo, y acá vemos la adquisición a los 15 y 20 minutos cómo se comporta, ¿sí? Estos tiempos hay que respetarlos muy bien cuando hacemos contraste hepatoespecífico. Es un contraste que es muy caro en el mercado. Otro tipo de administración de contraste que mencioné, que también podemos acá en este caso utilizar iodo o gadolinio, depende si es tomografía o si es resonancia, ¿sí? Es para ver las cavidades articulares, es el famoso artroresonancia o artrotomografía. ¿Sí? Se inyecta contraste directamente en el espacio intraarticular, ¿sí? En el caso de la resonancia, aventaja la resonancia convencional porque distiende la cápsula obtenida, mejorando la definición de las imágenes estructurales. Vemos acá arriba una tomografía de hombro con contraste intraarticular, acá vemos una tomografía de tobillo en sagital, fíjense que tiene una lesión osteocondral y el contraste intraarticular, y acá vemos 3 resonancias, cadera y hombro, que se utiliza mucho para ver labrum, y de muñeca, que se utiliza mucho para ver cartílago triangular, ¿sí? Bien, vamos al dióxido de carbono, o el aire, llamémosle también si quieren, depende si tienen dióxido de carbono disponible o no. Es un contraste negativo que se utiliza por vía rectal, que distiende el tubo digestivo, permitiendo una correcta valoración mediante tomografía. Este estudio que se utiliza este medio de contraste es la tomografía, la colonoscopía virtual, ¿sí? Es un estudio que dado que el aire se absorbe y es bien tolerado, es mucho menos cruento que la colonoscopía tradicional, ¿sí? En la izquierda acá vemos una imagen de un topograma donde se evalúa toda la extensión del colon y si el paciente está bien preparado, porque si no, no se continúa con el estudio. Esta es una reconstrucción donde se ven unas líneas, que es el recorrido que se va a hacer después en la navegación. Esto es como si estuviera desplegado, abierto y desplegado por dentro para ver la pared interna del colon, y esta es la navegación que les contaba, ¿sí? Acá, a medida que esto va moviéndose, la flechita nos va indicando a qué altura estamos en la navegación. Vamos a pasar. Ya estamos terminando, no sé si alguno se durmió, avise, no hay problema. Sé que es un estudio, es un tema medio tedioso, el medio de contraste, pero bueno, lo traté de hacer rápido y sencillo, ¿sí? Acá vemos, hablamos de gel endocavitario. ¿Qué es el gel endocavitario? ¿Es el mismo gel que se utiliza en ecografía, en los traductores? Es ese mismo gel que se administra por vía endocavitaria, ya sea vaginal, rectal o por ambas a la vez. Acá vemos una administración endovaginal, ¿sí? Un sagital T2 de alta resolución de resonancia. Acá vemos un corte en axial T2, fíjense la extensión vaginal que se logra. Esta es una imagen de libro que se las puse acá para que vean la utilidad del gel. Esto es cómo se mide un prolapso, ¿sí? Desde el pubis hasta el coxis, ¿sí? Y se toman medidas de acuerdo a cuánto hay de descenso del techo pelviano, ¿sí? Ya sea para vagina, para vejiga. Este estudio se hace para recto. Este estudio se hace haciendo fuerza, como para ir de cuerpo, ¿sí? Y se toma como una imagen en movimiento, que es rápida, y luego se trazan medidas para ver si hay un prolapso. Esto que ven acá arriba es la jeringa con punta larga, como se administra, que se utiliza para administrar con este gel. Depende del estudio, se administra 1 o 2 jeringas. Acá tenemos imágenes de la administración del mismo gel, pero por vía vaginal. Acá teníamos de distinto, acá tenemos por vía vaginal. Fíjense cómo se planifica bien la vagina y pone bien de manifiesto el cuello del útero. ¿Sí? Acá tenemos una imagen axial, acá tenemos una imagen también sagital, de alta resolución, y fíjense que esta masa, este engrosamiento de la pared del cuello del útero, cómo se pone de manifiesto y se puede delimitar bien gracias al contraste que genera el gel. Acá tenemos imágenes de gel endorrectal, sin gel
con gel, sin gel en sagital, con gel endorectal. Fíjense cómo cambia, cómo se ve bien la pared del recto, ¿sí? Acá no podemos ver bien, cómo se planifica bien, y si hubiera alguna imagen sobreagregada, cómo se pondría de manifiesto. Acá vemos una técnica de doble contraste. Esta generalmente se utiliza para casos de endometriosis, o sea, se administra por vía endovaginal y por vía rectal. Vaginal y rectal. Acá tenemos nuevamente la jeringa. Y hay que tener mucho cuidado, a veces puede fallar, diría Toussaint. Esta jeringa tiene una tapita acá arriba, y la tapita acá, el que administró el gel se olvidó de sacarla y quedó adentro. Y en el caso siguiente, hubo un error de topografía, se quiso administrar por vía vaginal y se fue por vía uretral a la vejiga. Bueno, esto solamente, ya estamos terminando, chicos, no se aburran más. Esto solamente lo voy a mencionar. Está buenísimo. Disculpa, ya que estás, antes de continuar, te hago una preguntita. Dime. El gel, ¿cómo se elimina el gel? El gel se elimina por vía rectal o por vía vaginal, haciendo fuerza, y generalmente le ponemos un pañal en la camilla por si hay alguna fuga, y después se lo envía al baño que trate de eliminarlo lo más que pueda. No hay otra forma de eliminación. Es un gel conductor, es el gel de ecografía, no tiene efectos adversos ni nada. Sí, lo he visto, por eso como lo veo que es muy pesado, por ahí pensé que podía llegar a tener algún problema si quedaba algo adentro. No, y por la misma gravedad en la posición del paciente sentado o parado se va a ir. Perfecto, se agradece. No, por favor. Bien, y les decía, esto son estudios que no se hacen en muchos lados, pero bueno, lo voy a mencionar nada más para que conozcan que hay más contraste, y hay muchos más seguramente, y con el avance de la tecnología nos veremos superados por la cantidad de alternativas seguramente. Hay materiales de contraste a base de microburbujas, esto se utiliza en ecografía. ¿Sí? Las estructuras con ecogenicidad más elevada parecerán más brillantes en el ultrasonido. Y la linforresonancia, en algunos lugares sé que la están haciendo, nosotros en una época intentamos, no tuvimos mucha escucha y no lo estamos haciendo. Se administra gadolinio subcutáneo y es para estudiar el sistema linfático, ¿sí? Se logra con esto diferenciar qué es un vaso linfático de una vena. Bueno, y para terminar, vamos cerrando. Recuerden las dos premisas que les nombré. Un medio de contraste es cualquier sustancia que se usa para mejorar la visibilidad de estructuras o fluidos dentro del cuerpo. ¿Sí? El medio de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración en el tejido con la menor cantidad de efectos adversos. Hablando de efectos adversos, los invitamos al martes próximo a la misma hora, ¿sí? A ver la disertación de Nahuel Cangaro, que nos va a hablar de efectos adversos de los medios de contraste. Si les parece bien, doy por terminada esta charla, espero que haya sido algo útil, y bueno, y a su disposición. Bueno, Fran, Fer, muy buena la charla, la verdad, excelente. Tenemos algunas preguntas del chat. ¿Te parece? ¿Y puedo ayudarlos? Una de las preguntas viene de Rafael y nos pregunta ¿por qué el mate cocido apaga el marco colónico? Ya lo contesté, lo repetí. Al igual que el jugo de piña y los fármacos en el mundo civilizado, en Europa y en Estados Unidos, tienen alto contenido de manganeso. Hace que el mate cocido trabaje como un contraste negativo, pacificando esas estructuras. Son técnicas, la angioresonancia es una técnica donde el líquido brille,
va a brillar todo lo que es el contenido de la vía biliar, pero todo lo que es lo que debería brillar del marco duodenal y del estómago se ve apagado por la ingesta de mate cocido. Perfecto, Fer, yo creo que quedó bien respuesta. Perfecto. A ver si hay alguna otra. Bueno, preguntan si se sabe alguna medida a tomar ante el faltante de medio contraste. Por ahora, usar la cantidad mínima que se pueda usar para conseguir un estudio de alta calidad, no un estudio de media calidad, sino utilizar la menor cantidad que se pueda, acompañado de solución fisiológica. Es fundamental para los centros que tienen bomba de contraste de doble cabezal. Si hay que sacar bien las cuentas en base al peso y depende del estudio. Si tienen contraste 370, utilizamos muchísima menos cantidad de contraste que con el 300. Y otra medida, en algunos lugares lo están racionando, en otros lugares directamente sé que están suspendiendo estudios. Pero bueno, por ahora mi experiencia, tanto en la clínica como en el hospital, es usar la menor cantidad para un estudio de alta calidad.